Te damos gracias, Señor Jesucristo, por todos los beneficios recibidos, Señor, en este día. Gracias por la vida, por la salud, permitirnos estar aquí reunidos una vez más de manera virtual, Señor, para eh, leer tu palabra. Esperamos que obres, Señor Jesús. Lo rogamos, Padre bendito. Señor, que tu palabra haya cabida en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La Biblia del oso. El libro segundo de Samuel, capítulo 1. Viene la nueva David de la muerte de Saúl y de sus hijos y de la deshecha del pueblo, por lo cual hace singular sentimiento, hace matar al mensajero que dijo que había muerto a Saúl y le traía su corona. Endecha a Saúl y a Jonatán cantando sus alabanzas. Y aconteció después de la muerte de Saúl que vuelto David de la deshecha de los amalecitas, estuvo 3 días en Istelec. Y el tercer día aconteció que llegó uno del campo de Saúl, rotos sus vestidos y esparcida tierra sobre su cabeza. Y llegando a David, postróse en tierra y adoró. Y preguntándole David, ¿de dónde vienes? Él respondió, heme escapado del campo de Israel. Y David le dijo, ¿qué ha acontecido? Ruégote que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Y dijo David a aquel mancebo que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que Saúl es muerto y Jonatán su hijo? Y el mancebo que le daba las nuevas respondió, ¿acaso vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que estaba recostado sobre su lanza y venía tras él carros y gente a caballo? Y como él miró atrás, vídome, me vio y me llamó y yo dije, heme aquí. Y él me dijo, ¿quién eres tú? Yo le respondí, soy Amalecita. Y él me volvió a decir, yo te ruego que me pongas sobre mí, que te pongas sobre mí y me mates, porque me toman angustias y aún toda mi alma está en mí. Yo entonces púseme sobre él y matélo, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la diadema que tenía en su cabeza y la ah, ajorca que traía en su brazo, y él has traído acá, mi señor. Entonces David, trabando de sus vestidos, rompiólos, y lo mismo hicieron los varones que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la tarde por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel que habían caído a cuchillo. Y David dijo a aquel mancebo que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy un extranjero amalecita. Y díjole David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces David llamó a uno de los mancebos y díjole, llega y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues que tu boca testiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. Y dijo que enseñasen el arco a los hijos de Judá.
Y aquí que así está escrito en el libro del derecho. La gloria de Israel, muertos sobre tus collados, cómo han caído los valientes. No lo denunciáis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, porque no se alegren las hijas de los filisteos, porque no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Monte de Gilboa, ni el rocío ni la lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido de óleo. Tu sangre, sin sangre de muertos, sin cebo de valientes, la saeta de Jonatán nunca volvió atrás, ni la espada de Saúl se tornó vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos en su vida, en su muerte tampoco fueron apartados, más ligeros que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad sobre Saúl, porque os vestía de escarlata en placeres, y adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán ha muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes y perecieron las armas de guerra. David viene a Hebrón, donde es ungido por rey por los principales de Judá. Da las gracias a los de Jabes por haber enterrado a Saúl. Abner, general del ejército de Saúl, habiendo hecho proclamar rey a Isboset, hijo de Saúl, tiene una escaramuza con la gente de David, donde fue vencido. Después de eso aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. Y David tornó a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Y David subió allá y con él sus dos mujeres, Aquinoam, israelita, y Abigail, la mujer de Nabal del Carmelo. Y trajo también David consigo los varones que habían estado con él, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Y David envió mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor Saúl, que lo habéis sepultado. Ahora pues Jehová hará con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense, pues, ahora vuestras manos y sed valientes, pues que, muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre sí. Y Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y hízolo pasar al real. Y alzólo por rey sobre Galaad y sobre Jesurim y sobre Israel y sobre Efraín y sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Sola la casa de Judá seguía a David. Y fue el número de los días de David, de que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Y Abner, hijo de Ner, salió del real a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarvías, y los criados de David salieron y encontráronlos junto al estanque de Gabaón, y como se juntaron, los unos se separaron de la una parte del estanque y los otros de la otra. Y dijo Abner a Joab, levántense ahora los mancebos.
y jueguen delante de nosotros. Y Jehová respondió, y Joab respondió, levanten. Entonces levantándose y pasaron, entonces levantáronse y pasaron 12 por cuenta de Benjamín de la parte de Isboset, hijo de Saúl, y otros 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su compañero y metió su espada por el lado de su compañero y cayeron a una. Y fue llamado aquel lugar el Gat Asurim, el cual es en Gabaón, Y hubo aquel día una batalla muy recia, donde Abner y los varones de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Y estaban allí los 3 hijos de Sarvias, Joab y Abisai y Asael. Este Asael era suelto de pies como un corzo del monte, el cual Asael siguió a Abner, yendo sin apartarse a diestra ni a siniestra en pos de Abner. Y Abner miró atrás y dijo, ¿no eres tú, Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate, o a la derecha o a la izquierda, y préndete a alguno de los mancebos, y tómate sus despojos. Y Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner tornó a decir a Asael, apártate de en pos de mí, porque te heriré en tierra y después, ¿cómo levantaré mi rostro a tu hermano Joab? Y no queriendo él irse, hiriólo Abner con el conto de su lanza por la quinta costilla. Y la lanza le salió por las espaldas, y cayó allí y murió en aquel mismo lugar. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto se paraban. Y Joab y Abisai siguieron a Abner. Púsoseles el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y juntáronse los hijos de Benjamín en un escuadrón con Abner y paráronse en las cumbres del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿consumirá el cuchillo perpetuamente? ¿No sabes tú que al cabo se sigue amargura? ¿Hasta cuándo no has de decir al pueblo que se vuelva de seguir a sus hermanos? Y Joab respondió, vive Dios que si no hubieras hablado, ya desde esta mañana el pueblo hubiera cesado de seguir a sus hermanos. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no siguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos se fueron por la campaña toda aquella noche y pasando el Jordán, caminaron por toda Betorón y vinieron al real. Joab también, vuelto de seguir a Abner, juntando todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Y los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner, 360 hombres murieron. Y tomaron a Asael y sepultáronlo en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y los suyos, y amanecióles en Hebrón. Abner se pasa a David persuadiendo a los príncipes de Israel que le reciban por rey. Joab, general del campo de David, mata a Abner
por engaño de que David hubo gran pesar y lo enterró con grande pompa, endechándolo y ayunando y enlutándose por él. Y hubo luenga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, mas David se iba fortificando y la casa de Saúl iba en disminución. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amón de Aquinoa, es el realita. Su segundo fue Keleab de Abigail, la mujer de Nabal, el del Carmelo. El tercero, Absalón, hijo de Maacha, hija de Tolmai, rey de Jesús. El cuarto, Adonías, hijo de Ahir. El quinto, Zafatías, hijo de Abital. El sexto, Getrán, de Egla, mujer de David. Estos nacieron a David en Hebrón. Y como había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, aconteció que Abner, hijo de Ner, se esforzaba por la casa de Saúl. Y Saúl había tenido una concubina que se llamaba Refa, hija de Aya. Y Isobed dijo a Abner: ¿por qué has entrado a la concubina de mi padre? Y Abner se enojó en gran manera por la palabra de Isboset y dijo: ¿soy yo cabeza de los perros de Judá? He hecho hoy misericordia con la casa de Saúl su padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en las manos de David, y tú me has hoy hecho cargo del pecado de una mujer. Así haga Dios a Abner, así le añada que como ha jurado Jehová a David, así hago yo hoy con él. Y que yo traspase el reino de la casa de Saúl y confirme la silla de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Bersabé. Y él no pudo responder palabras a Abner porque había temor de él. Y envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo: ¿tuya es la tierra? Y que le dijesen: haz alianza conmigo, y he aquí que mi mano será contigo para volver a ti todo Israel. Y él dijo: bien, yo haré contigo alianza, mas una cosa te pido, y es que no me vengas a ver sin que primero traigas a Micol, la hija de Saúl, cuando vinieres a verme. Después de esto, David envió mensajeros a Iboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme a mi mujer Micol, la cual yo desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Iboset envió y quitóla a su marido Paltiel, hijo de Laís. Y su marido fue con ella llorando por el camino en pos de ella hasta Behurín. Y Abner le dijo: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: ayer y antier procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Y ahora pues hacerlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo:
por la mano de mi siervo David tengo de librar a mi pueblo Israel de manos de los filisteos y de manos de todos sus enemigos. Y habló también Abner a los de Benjamín, y también fue Abner a decir a David, a Agrón, todo el parecer de los de Israel y de toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, yo me levantaré y iré y juntaré a mi señor el rey todo Israel para que hagan contigo alianza y tú reines como deseas. Y David envió a Abner y él se fue en paz. Y aquí los siervos de David y Joab que venían del campo y traían consigo gran presa. Y Abner ya no estaba con David en Hebrón, que ya él lo había despedido y él se había ido en paz. Y como Joab y todo el ejército que con él estaba vinieron, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él lo ha enviado y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y díjole, ¿qué has hecho? He aquí, habías venido Abner a ti, ¿por qué pues lo dejaste que se fuese? Tú sabes que Abner, hijo de Ner, es venido para engañarte y saber tu salida y tu entrada, y por entender todo lo que tú haces. Y saliéndose Joab con David, envió mensajeros tras Abner, los cuales lo volvieron desde el pozo de Sira sin saberlo David. Y como Abner volvió a Hebrón, Joab lo apartó al medio de la puerta, hablando con él blandamente, y allí lo hirió por la quinta costilla por la muerte de Asael, su hermano, y murió. Cuando David supo esto, después dijo, yo soy limpio, y mi reino por Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner, y caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab hombres que padezcan flujo, ni leproso, ni quien ande con bordón, ni quien muera a cuchillo, ni quien tenga falta de pan. Así que Joab, Abisai, su hermano, mataron a Abner, porque él había muerto a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces David dijo a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, romped vuestros vestidos y ceñidos de sacos y haced llanto delante de Abner. Y el rey iba detrás de las andas. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz lloró al sepulcro de Abner, y todo el pueblo también lloró. Y endechando el rey al mismo Abner, decía, murió Abner muerte de cobardes. Tus manos no eran atadas, ni tus pies ligados con grillos, como los que caen delante de malos hombres. Así caíste. Y añadieron todo el pueblo a llorar sobre él. Y como todo el pueblo viniese a dar de comer pan a David, siendo aún de día, juró diciendo, así me haga Dios y así me añada, si antes que se ponga el sol yo gustaré pan o cualquier otra cosa. Así entendió todo el pueblo y les plugó en sus ojos
porque todos los que el rey hacía parecía bien en los ojos de todo el pueblo. Y todo el pueblo y aún todo Israel entendieron aquel día que no había venido del rey que Abner, hijo de Ner, muriese. Entonces el rey dijo a sus siervos: ¿no sabéis que ha caído hoy en Israel un príncipe y grande? Que yo ahora aún soy tierno rey ungido, y estos hombres y los hijos de Sarbías muy duros me son. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su malicia. Baana y Recab, capitanes de Isboset, lo matan en su casa y traen su cabeza a David, pensando ganar gracia con él, mas él los hizo matar por su traición y hizo enterrar la cabeza de Isboset. Como el hijo de Saúl oyó que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le descoyuntaron y todo Israel fue atemorizado. Y tenía el hijo de Saúl 2 varones, los cuales eran capitanes de compañías. El nombre del uno era Baana y el del otro era Recab, hijo de Remón Berotita, de los hijos de Benjamín, porque Berot era contada con Benjamín. Estos berotitas se habían ido en Getaim y habían sido peregrinos allí hasta entonces. Y Jonatán, el hijo de Saúl, tenía un hijo cojo de los pies, de edad de 5 años, que cuando la fama de la muerte de Saúl y de Jonatán vino a Israel, su ama lo tomó y huyó, y huyendo deprisa cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos de Remón Berotita, Recab y Baana fueron y entraron en la mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo en su cámara a la siesta. Y entraron en medio de casa en hábito de mercaderes de grano y hiriéronlo en la quinta costilla, y escapáronse Recab y Baana su hermano, los cuales, como entraron en casa, estando él en su cámara de dormir, lo hirieron y mataron y cortáronle la cabeza, y tomando la cabeza caminaron toda la noche por el camino de la campaña. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su simiente. Y David respondió a Recab y Baana su hermano, hijo de Remón Berotita, y díjole: Vive Jehová, que ha redimido mi ánima de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo: He aquí Saúl es muerto, el cual pensaba que traía buenas nuevas, yo lo tomé y lo maté en Ciselec en premio de la buena nueva. Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa sobre su cama. Ahora pues, ¿no tengo yo que demandar su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David mandó a los mancebos, y ellos los mataron y cortaron las manos y los pies y colgáronlos sobre el estanque de Hebrón. Y tomaron la cabeza de Isboset y enterráronla en el sepulcro de Abner en Hebrón. David es ungido en Hebrón por rey sobre todo Israel y es traído con grande gloria a Jerusalén. Toma por fuerza la fortaleza de Sión de los jebuseos y hácela su morada. El rey de Tiro le envía madera de cedro y artífices que le labren su casa. Los filisteos vienen contra él 2 veces y ambas los vence y despoja. Y vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: He aquí nosotros somos tus huesos y tu carne. Y aún ayer y antier, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, tú sacabas y volvías a Israel. Además de esto, Jehová te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel.
Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo con ellos alianza en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. David era de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces el rey y los suyos vinieron a Jerusalén, al Jebuseo que habitaba en la tierra, el cual habló a David diciendo: Tú no entrarás acá, sino echares los ciegos y los cojos, diciendo: No vendrá David acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: ¿Quién llegará hasta las canales y herirá al Jebuseo y a los cojos y ciegos, a los cuales el ánima de David aborrece? Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en casa. Y David moró en la fortaleza y púsole nombre de ciudad de David, y edificó alrededor desde el Melo por dentro. Y David iba creciendo y aumentándose, y Jehová, Dios de los ejércitos, era con él. Y Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová lo había confirmado por rey de Israel, y que había ensalzado su reino por amor de su pueblo Israel. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén. Después que vino de Hebrón, nacieronle más hijos y hijas. Estos son los nombres de los que nacieron en Jerusalén: Samoa y Sobad, y Natán y Salomón, y Jebaar y Jelisua y Nefeg, y Jafia y Elisama y Elioda y Elifalet. Y oyendo los filisteos que habían ungido a David por rey sobre Israel, todos los filisteos subieron a buscar a David, lo cual, como David oyó, vino a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y extendiéronse por el valle de Rafaim. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Iré contra los filisteos? Y Jehová respondió a David: Ve, porque entregaré los filisteos en tus manos. Y vino David en Baal Farasim, y allí los venció David, y dijo: Rompió Jehová mis enemigos delante de mí, como quien rompe aguas. Y por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Farasim. Y dejaron allí sus ídolos, los cuales quemó David y los suyos. Y los filisteos tornaron a venir extendiéndose por el valle de Rafaim. Y consultando Dios a Jehová, él le respondió: No subas, mas rodéalos y vendrás a ellos por delante de los morales. Y cuando oyeres un estruendo que irá por las copas de los morales, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campo de los filisteos. Y David hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Gabá hasta llegar a Gaza. Capítulo 6. ¿Me escuchan? Perdón, ¿me escuchan? Capítulo 6. Amén. Trayendo David y todo Israel el arca del concierto de la casa de Abinadab de Gabá, con grande solemnidad a Jerusalén. Dios mata a Osa por haber extendido su mano para sujetar el arca, la cual, teniendo David de traerla a su casa, fue puesta en casa de Obed-edom. David, oyendo que Dios había dado bendición a la casa de Obed-edom por causa de su casa, de su arca, la hace traer a la casa con grande fiesta, a su casa con grande fiesta y solemnidad, danzando él delante. Micol, su mujer, lo menosprecia e injuria por haber danzado, mas él defiende el hecho. Y David tornó a juntar todos los escogidos de Israel, 30,000. Y levantándose David, fue con todo el pueblo que tenía consigo de Beal de Judá
para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora en ella entre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y llevaronla de la casa de Abinadab, que estaba en Gabaa, y Osa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en Gabaa, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda suerte de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, adufes, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Osa extendió la mano al arca de Dios y túvola, porque los bueyes coceaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Osa y hiriólo allí Dios por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. Y David fue triste por haber herido a Osa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Osa, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Y no quiso David traer así el arca de Jehová a la ciudad de David, mas llevóla David a casa de Obededom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obededom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obededom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y trajo el arca de Dios de casa de Obededom a la ciudad de David con alegría. Y como los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, sacrificaron un buey y un carnero grueso. Y David saltaba con toda su fuerza delante de Jehová, y tenía vestido David un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel llevaban el arca de Jehová con júbilo y voz de trompeta. Y como el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Micol, la hija de Saúl, estaba mirando desde una ventana y vio al rey David que saltaba y bailaba delante de Jehová, y túvolo en poco en su corazón. Y metieron el arca de Jehová y pusiéronla en su lugar en medio de una tienda que David había tendido. Y sacrificó David holocaustos y pacíficos delante de Jehová. Y como David hubo acabado de ofrecer los holocaustos y pacíficos, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así hombres como mujeres, a cada uno una torta de pan y un pedazo de carne y un barril de vino. Y fuese todo el pueblo, cada uno a su casa. Y volvió David para bendecir su casa, y saliendo Micol a recibir a David, dijo: Cuán honrado ha sido hoy el rey de Israel, desnudándose hoy delante de las criadas de tus siervos, como se desnudara algún chucarrero. Entonces David respondió a Micol: delante de Jehová, que me eligió más que a tu padre y a toda tu casa, mandándome que fuese príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel, danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo delante de mis ojos, y delante de las criadas que dijiste, delante de ellas seré honrado. Y nunca Micol tuvo hijos hasta el día de su muerte. Proponiendo David de edificar templo al Señor, él se lo defiende por su profeta, mandándole que deje ese oficio para el hijo que le dará, cuyo reino será eterno y prosperado de eternas bendiciones. David entra delante de Dios y le hace gracias por la gloriosa promesa del Mesías y de su reino, y le pide firmeza y confirmación de ello, cumpliéndola a su tiempo. Y aconteció que, estando ya el rey asentado en su casa, que Jehová había dado reposo de todos los enemigos alrededor, y dijo el rey al profeta: Mira, ahora yo moro en casa de cedros, y el arca de Dios está entre cortinas.
Y Natán dijo al rey, ve y haz lo que está en tu corazón, que Jehová es contigo. Y aconteció aquella misma noche que fue palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, mas anduve en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado palabra en alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado que apaciente mi pueblo de Israel para decir, ¿por qué no me habéis edificado a mi casa de cedros? Ahora pues dirás a mi siervo David, así dijo Jehová de los ejércitos, yo te tomé de la majada, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he sido contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he talado todos tus enemigos, y te he hecho nombre grande, como el nombre de los grandes que son en la tierra. Y yo pondré lugar a mi pueblo Israel, y yo lo plantaré, que habite en su lugar, y nunca más sea removido, y que los malos nunca más la aflijan como antes. Desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y yo te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Jehová te quiere a ti hacer casa. Cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo afirmaré tu simiente tras ti, la cual saldrá de tu vientre, y yo afirmaré su reino. Este edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para él siempre la silla de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres, con azotes de hijos de hombres. Mas mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino siempre delante de tu rostro, y tu silla será firme eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y sentóse delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me traigas hasta aquí? Y que aún te haya parecido poco esto, Señor Jehová, sino que hables también de la casa de tu siervo en lo porvenir, y que sea esta la condición de un hombre, Señor Jehová. ¿Y qué más puedo añadir, David, hablando contigo? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Tú pues conoces tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandes magnificencias has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay otro como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que habemos oído en nuestros oídos. ¿Y qué hay, y qué otro hay como tu pueblo, como Israel, en la tierra, una gente por la cual Dios fuese a redimírsela por pueblo y le pusiese nombre y hiciese con vosotros grandes y espantosas obras en la tierra por causa de tu pueblo que tú redimiste de Egipto, de las gentes y de sus dioses? Y tú te firmaste a tu pueblo Israel para que fuese su pueblo perpetuamente, y tú, Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa, despiértala eternamente, ya es conforme a lo que has dicho, porque así será engrandecido tu nombre para siempre, para que se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David se afirme delante de ti, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste a la oreja de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esta causa tu siervo ha hallado tu corazón para orar delante de ti esta oración. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras serán firmes. Pues has dicho,
a tu siervo esté bien. Ahora pues, quiere y bendice a la casa de tu siervo para que perpetuamente permanezca delante de ti, pues que tú, Jehová Dios, has dicho que con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. David a victoria de los filisteos, de los moabitas, de Adarecer, de Soba, de los sirios. Tou, rey de Emat, hace amistad con David. Oídas estas victorias. Después de esto aconteció que David hirió a los filisteos y los humilló, y tomó David a Metegama de mano de los filisteos. Hirió también a los de Moab y midiólos con cordel, haciéndolos echar por tierra. Y midiólos en 2 cordeles, el uno para muerte y otro cordel entero para vida. Y fueron los moabitas siervos de David debajo de tributo. También hirió David a Adarecer, hijo de Root, rey de Soba, yendo él a extender su término hasta el río Éufrates. Tomó David de ellos 1,700 de caballo y 20,000 hombres de pie, y desjarretó David todos los carros, más 100 carros de ellos dejó. Y vino Siria, la de Damasco, a dar ayuda a Adarecer, rey de Soba. Y David hirió de los sirios 22,000 hombres. Puso David guarnición en Siria de la de Damasco, y fueron los sirios, siervos de David debajo de tributo. Y Jehová guardó a David donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Adarecer, los cuales metió en Jerusalén. Asimismo de Bete y de Berot, ciudades de Adarecer, tomó David gran copia de metal. Entonces, oyendo Tou, rey de Emat, que David había herido todo el ejército de Adarecer, envió Tou a Joram, su hijo, al rey David, y saludarlo pacíficamente y a bendecirlo, porque había peleado con Adarecer y lo había vencido, porque Tou era enemigo de Adarecer, y llevaba en su mano vasos de plata y vasos de oro y de metal, los cuales el rey David dedicó a Jehová con el oro y plata que había dedicado de todas las naciones que había sujetado. De los sirios, de los siros, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del despojo de Adarecer, hijo de Roob, rey de Soba. Y ganó David fama como golpeó, habiendo herido de los siros 18,000 en el valle de la sal. Asimismo puso David guarnición en Edom. Por toda Edom puso guarnición, y todos los idumeos fueron siervos de David. Y Jehová guardó a David por donde quiera que fue. Y reinó David sobre todo Israel, y hacía David derecho y justicia a todo su pueblo. Y Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, canciller. Y Sadoc, hijo de Aquitob, y Aquimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Y Saraías era escriba. Y Banaías, hijo de Joyadá, era sobre los cereteos y peleteos. Y los hijos de David eran los príncipes. David restituye a Mefiboset, hijo de
heredades que habían sido de su padre, y manda a Siba, siervo de la casa de Saúl, que le sirva con toda su familia. Y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por causa de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual, como llamaron que viniese a David, el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey dijo: no has quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, cojo de los pies. Entonces el rey le dijo: ese ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-dabar. Y envió el rey David y tomólo de casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lo-dabar. Y venido Misifoset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, postróse sobre su rostro y adoró. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: aquí estoy, tu siervo. Y David le dijo: no tengas temor, porque yo haré contigo misericordia por amor a Jonatán, su padre, y yo te haré volver toda la tierra de Saúl, su padre, y tú comerás pan a mi mesa perpetuamente. Y inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo soy? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y díjole: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de su señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y encerrará, para que el hijo de su señor tenga pan para que coma, para comer, y Mefiboset, el hijo de su señor, comerá pan perpetuamente a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que me ha mandado mi señor el rey, a su siervo así lo hará tu siervo. Mefiboset, hijo del rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Mica. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y Mefiboset moraba en Jerusalén porque comía perpetuamente a la mesa del rey y era cojo de ambos pies. Enviando David embajadores a Anón, rey de los amonitas, para consolarle de la muerte de su padre, él piensa que son espiones y los envía vergonzosamente. David le hace la guerra y los vence y desbaratan a ellos y a los sirios que habían venido en su ayuda. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó por él Anón su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Anón, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y David envió sus siervos a consolarlo por su padre. Y venidos los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anón, a su señor: David honra a tu padre a tu parecer, que te ha enviado consoladores. ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer y considerar la ciudad para destruirla? Entonces Hanón tomó los siervos de David y rapóles la media barba y cortóles los vestidos por la mitad hasta las nalgas y enviólos. Lo cual, como fue hecho saber a David, envió delante de ellos, porque ellos estaban grandemente avergonzados, y dijo al rey:
Estaos en Jericó hasta que os torne a nacer la barba, y entonces volveréis. Viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos con David, enviaron los hijos de Amón y dieron sueldo a los siros de la casa de Rehob y a los siros de Soba 20,000 hombres de pie, y del rey de Maaca 1,000 hombres, y de Istob 12,000 hombres, lo cual, como David oyó, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón, ordenaron sus escuadrones a la entrada de la puerta, mas los siros de Soba y Rehob y de Istob y de Maaca ordenaron por sí en el campo. Viendo pues Joab que había escuadrones delante y detrás de él, escogió de todos los escogidos de Israel y púsose en orden contra los siros. Y lo que quedó del pueblo entregó en mano de Abisai, su hermano, y púsolo en orden para encontrar a los amonitas. Y dijo: si los siros me fuesen superiores, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Y esfuérzate, y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien te pareciere. Y acercóse Joab y el pueblo que estaba con él para pelear con los siros, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los siros habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai, y entráronse en la ciudad. Y volvió Joab de los hijos de Amón, y vínose a Jerusalén. Y viendo los siros que habían caído delante de Israel, tornáronse a juntar. Y envió a Hadarezer y sacó los siros que estaban de la otra parte del río, los cuales vinieron a Elam, llevando por capitán a Sobac, general del ejército de Hadarezer. Y fue dado aviso a David, y juntó a todo Israel, y pasando el Jordán vino a Elam, y los siros se pusieron en orden contra David y pelearon con él. Mas los siros huyeron delante de Israel, y hirió David de los siros 700 carros y 40,000 hombres de caballo, y hirió al mismo Sobac, general del ejército, y murió allí. Y viendo todos los reyes siervos de Hadarezer que habían caído delante de Israel, hicieron paz con Israel y sirviéronles, y de allí adelante temieron los siros de socorrer a los hijos de Amón. David, viendo a Bersabé, mujer de Urías, desde un terrado de su casa, la codicia y envía por ella y duerme con ella. Envía por Urías, que estaba en la guerra, para que viniendo a su casa durmiese con su mujer, y así le fuese atribuida la preñez de ella. Mas con ninguna persuasión ni engaño lo acaba con él. No sucediéndole el engaño, escribe a Joab, su general, que cuando se diese la batalla, Urías fuese puesto en el lugar más peligroso, y huyesen y lo desamparasen para que muriese. Hecho todo así, tomó a Bersabé, mujer de Urías, por su mujer. Y andando el tiempo, aconteció en el tiempo que salen los reyes, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y pusieron cerco a Raba, y quedóse David en Jerusalén. Y aconteció que, levantándose David de su cama a la hora de la tarde, paseándose por la techumbre de la casa real, vio desde la techumbre una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y dijéronle: aquella es Bersabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y tomóla, la cual, como entró a él durmió con ella, y ella se santificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y enviólo a hacer saber a David, diciendo: yo estoy preñada. Entonces David envió a Joab, diciendo: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Y como Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo, y asimismo de la guerra.
Después David dijo a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de casa del rey, vino tras de él comida real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa real con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no descendió a su casa. Y David dijo a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están debajo de tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor sobre la haz del campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y para beber y para dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu ánima, que yo no haga tal cosa. Y David dijo a Urías, estate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y Urías se quedó en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó y lo hizo comer y beber delante de sí y embriagólo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, David escribió una carta a Joab, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías delante de la fuerza de la batalla y dejadlo a sus espaldas para que sea herido y muera. Y aconteció que cuando Joab cercó la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los más valientes hombres. Y como salieron los de la ciudad, pelearon con Joab, y cayeron algunos del pueblo de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Y envió Joab y hizo saber a David todos los negocios de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo, cuando acabares de contar al rey todos los negocios de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis a la ciudad peleando? ¿No sabías lo que suelen echar del muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda del molino y murió en Tebes? ¿Por qué os llegaste al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías heteo es muerto. Y fue el mensajero y viniendo contó a David todas las cosas por las cuales Joab lo había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los varones salidos a nosotros al campo, mas nosotros los tornamos hasta la entrada de la puerta. Y los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías heteo. Y David dijo al mensajero, dirás así a Joab, no tengas pesar de esto, de que de esta y de esta manera suele comer el cuchillo. Fortifica la batalla contra la ciudad hasta que la derribes, y tú esfuérzalo. Creyendo la mujer de Urías que Urías su marido era muerto, puso luto por su marido. Y pasado el luto envió David y recogióla a su casa, y fue su mujer, y parióle un hijo. Mas esta cosa que David hizo desplugó delante de Jehová. Amén. Leemos, hermano Adonai, o oramos. Hermano, ya podemos orar, por favor. Señor Jesús, te damos gracias, oh Dios, por la bendición que nos das esta mañana de leer tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por este privilegio. Te pedimos que nos bendigas y nos ayudes a entenderla y a ponerla por práctica también y compartirla con otros. Dirígenos en el día de hoy, Señor, a cada uno de mis hermanos que estamos en este proyecto, Padre. Bendíceles en el día de hoy, guárdales. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, hermano. Gracias.